Pues buenos días a todos, bienvenidos. Un año más reiniciamos los seminarios de Ciencia de Materiales. Este curso, el 2010-2011, iremos teniendo algunas novedades que iréis descubriendo. Para empezar, este año los seminarios de Ciencia de Materiales forman parte de una teleasignatura que lleva el mismo nombre, Fronteras de la Ciencia de Materiales. Y algunas otras novedades e incorporaciones nuevas que espero poder ir anunciando a lo largo del curso. Y para inaugurar estos seminarios tenemos con nosotros, como podéis ver, a Teresa Campo Perfecto. Es una joven investigadora, ya apunta maneras, como se dice en el argot taurino, y viene del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas... Bueno, ella nos va a hablar de lo que veis aquí, confinamiento espacial en el crecimiento de nanotubos de pared simple, habla de nanotubos de carbono, si no me equivoco, sí. Y sus líneas de trabajo pues, están en el crecimiento de estos nanotubos de carbono y de nanohilos semimetálicos. Ella nos va a hablar mucho mejor de todo el método de deposición química a partir de la fase vapor, de síntesis de membranas nanoestructuradas, de óxido de aluminio, nódico y de recubrimientos metálicos mediante Dual Ion Beam, SPATE. Bueno, ella forma parte de un grupo de investigadores, que podéis ver aquí los nombres más relevantes, Elizalde, Morán y Márquez, obviamente todos ellos del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la dejo con vosotros, seguro que vais a ser buenos con ella. Ella venía un poco nerviosa porque es un sitio que no conocía, un sitio distinto, pero ha dicho que aquí tratamos muy bien a la gente que nos viene y que estamos encantados de recibirla y de que nos cuente esas novedades y esas investigaciones que está realizando, que seguro que van a dar lugar a un brillante futuro profesional. Muchas gracias y cuando quieras vamos a cerrar esto. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Teresa Campo, como ya me han presentado, y quería agradecer al Departamento de Ciencias de Materiales de la Universidad pues, la oportunidad de poder ofrecer un poquito un resumen de mi investigación, nuestra investigación dentro del Departamento de Física Aplicada de nuestro grupo de la Universidad Autónoma de Madrid. Como ya hemos presentado anteriormente, el título de la presentación es Confinamiento espacial en el crecimiento de nanotubos de pared simple y bueno, básicamente los nanotubos de carbono son materiales actualmente muy punteros, puesto que poseen múltiples propiedades como conductores térmicos, conductores eléctricos y la mayoría de ellas son derivadas de su estructura prácticamente unidimensional, puesto que pueden tener varios milímetros de longitud y el diámetro es prácticamente nanométrico, por eso decimos que son unidimensionales. Estos nanotubos, puesto que tienen conducción electrónica, se podrían emplear como emisores de electrones. Para ello es imprescindible el diseño y fabricación de nanodispositivos que organicen su crecimiento en estructuras racionales sobre sustratos conductores. Ese es nuestro fin principal. Esto es uno de nuestros crecimientos de nanotubos verticalmente alineados, perfectamente estructurados. Comenzaré describiendo un poco qué son los nanotubos de carbono. Los nanotubos son láminas de grafeno enrolladas y existen dos tipos de nanotubos. Nanotubos de pared simple, formados por una sola capa de grafeno enrollada sobre sí misma y tienden a agruparse formando fibras en toda su longitud. Sin embargo, existen los nanotubos de carbono de pared múltiple que están formados por dos o más capas de grafeno o de carbono amorfo y tienden a formar agregados desordenados. Nosotros nos vamos a centrar en los nanotubos single, puesto que son los que realmente tendrían una emisión electrónica más efectiva. Existen tres tipos de nanotubos de carbono de pared simple según la orientación de la lámina de grafeno. Cada uno de ellos, bueno, existen
en motivo zigzag, motivo sillón por la estructura de la lámina de grafeno y motivo quiral. Estos tres tipos, cada uno de ellos poseen unas propiedades conductoras específicas. Los nanotubos que tienen la lámina de grafeno en estructura zigzag son metálicos semiconductores, y esto sería una imagen visual de la parte del top view del nanotubo. Los que tienen la estructura de sillón, que se debe a esta forma de los nanotubos a todo lo largo de él, es como un poco silla-sillón, son los metálicos, son los que realmente nos interesan a nosotros en este caso. Y finalmente los quirales, que serían semiconductores. Los nanotubos de carbono tienen muchas propiedades muy interesantes. Son 100 veces más fuertes que el acero, son muy duros y tienen una alta resistencia mecánica y una altísima flexibilidad. También poseen conductividad térmica, como os había comentado anteriormente, y una gran capacidad de transporte de corriente. Todas estas propiedades hacen que sean muy buenos materiales para todo tipo de nanocircuitos, nanodispositivos, pero en concreto la que más interesante me ha parecido y más actual es que, puesto que los nanotubos son 100 veces más fuertes que el acero, son duros, resistentes y tienen gran capacidad de transporte de corriente, aparte de su flexibilidad, sabemos que en la comparativa con el acero, un cable de acero, que la máxima longitud para un cable de acero que se pueda emplear de manera eficaz y de manera segura serían 26 kilómetros aproximadamente. Haciendo este mismo cálculo para un nanotubo de carbono, calculando su resistencia y su dureza, y también su fortaleza, que son 100 veces más fuertes del acero, podríamos obtener un nanotubo de 4.700 kilómetros. Es por ello que los japoneses, que están en todos los sitios, se les ha ocurrido que se podría fabricar un ascensor espacial, empleando el cable de nanotubo de carbono como los cables que se utilizan en un ascensor, el cable elevador de la máquina, de la cabina del ascensor. Bueno, esto es un poco el resumen de qué son y para qué servirían los nanotubos de carbono, y ya voy a pasar a nuestra síntesis concreta, porque nosotros no fabricamos ascensores espaciales todavía. Nuestro procedimiento experimental conlleva 3 puntos principales. Los sustratos que empleamos serían silicio y cuarzo parcialmente recubiertos de nitruro de titanio, puesto que nosotros queremos localizar los nanotubos de carbono en regiones cuyo sustrato sea conductor. Estructuramos mediante máscaras zonas recubiertas de nitruro de titanio, que sería nuestro sustrato conductor, y zonas sin recubrir. Los catalizadores empleados son acetatos de molibdeno y de cobalto disueltos en etanol. Estos catalizadores son catalizadores orgánicos, disoluciones orgánicas, que se emplean en 2 pasos, pero posteriormente lo explicaré un poquito más. Y la síntesis es el Alcohol Catalytic Chemical Vapor Deposition, que es el Chemical Vapor Deposition explicado anteriormente, comentado anteriormente, y se trata de un horno circular, un horno cilíndrico, donde pasamos una corriente con, en este caso, un alcohol, que sería la fuente de carbonos, y con el calentamiento podríamos depositar esas partículas de carbono en nuestro sustrato y crecerían los nanotubos. Los sustratos empleados, silicio y cuarzo, sobre los sustratos hay que depositar láminas delgadas de nitruro de titanio, estructurado en las regiones que queremos, de una manera específica, que es la que nos interesa a nosotros para realizar estos nanodispositivos. El equipo Dual Ion Beam Sputtering del que disponemos allí en nuestro departamento es muy sencillo. Colocamos el sustrato en la parte superior del equipo boca abajo. Mediante el cañón de iones, el Kaufman, vamos bombardeando el blanco de nitruro de titanio con iones de argón
que van levantando partículas de este blanco de nitruro de titanio que se irían depositando sobre el sustrato. Este sustrato está en continuo movimiento mediante un motor para que esa deposición sea lo más homogénea posible. Las partículas de titanio, aunque todo nuestro equipo está en un vacío casi perfecto, relativamente, tienen muchísima avidez por cualquier molécula de oxígeno. Por lo tanto, para que no depositemos óxido de titanio, sino nitruro de titanio, empleamos el cañón de asistencia con iones de nitrógeno para asistir y conseguir una deposición de nitruro de titanio en vez de óxido de titanio, aunque siempre se deposita una pequeña parte de óxido de titanio. El siguiente paso es el paso de catalización de los sustratos. Se realiza, como os he dicho anteriormente, en dos procesos. El método que hemos empleado es un método de inmersión, puesto que es un método sencillo y muy barato. La deposición se realiza sumergiendo los sustratos durante 10 segundos en la disolución y calcinando 20 minutos a 400 grados. Esto se realiza con el primer acetato de molibdeno y posteriormente, seguido, un segundo paso con el acetato de cobalto, también 10 segundos en la disolución, 20 minutos y calcinamos a 400 grados. Este proceso de 20 minutos de calcinación lo que genera es una deposición de los catalizadores como óxidos, que es lo que queremos, puesto que posteriormente los vamos a reducir, ya que el catalizador real es el material en metálico, ni en óxido ni reducido. Además, mediante esta calcinación a 400 grados, eliminamos cualquier resto orgánico que pudiese quedar sobre la superficie del material. Solo quedarían los óxidos de cobalto y molibdeno y en las regiones donde hayamos depositado el nitruro de titanio y en las regiones donde no hayamos depositado directamente sobre el silicio cuarzo. Esto es un esquema visual de lo que creeríamos que debería ser la deposición de los catalizadores, pero posteriormente veremos que no es así. La síntesis, como sí que os he comentado anteriormente, es Chemical Vapor Deposition térmico a presión atmosférica. No tenemos ningún equipo de vacío, simplemente introducimos los gases en horizontal por el tubo de cuarzo, este es el horno cilíndrico, y aquí ponemos las muestras en una barquilla de cuarzo también. Esto sería un esquema realizado por mí y esto ya es la imagen real. Este es nuestro horno del que disponemos aquí en física. La síntesis conlleva 4 pasos fundamentales. Procedimiento de calentamiento durante 26 minutos hasta llegar a los 800 grados y con una corriente de argón e hidrógeno. El siguiente paso, como os he comentado, era la reducción de catalizadores, puesto que tenemos una corriente de argón-hidrógeno, solo con un 25% de hidrógeno es posible reducir nuestros catalizadores y simplemente lo mantenemos durante 10 minutos. A esta corriente, para el crecimiento, tenemos que añadirle lo que hemos dicho anteriormente, la fuente de carbonos. Esta fuente de carbonos sería el etanol, burbujeado mediante una corriente de nitrógeno en un matraz. Por lo tanto, lo introducimos, la fuente de carbonos, ya podemos crecer y finalmente ya la fase de enfriamiento con una corriente de argón. El crecimiento, nuestro desarrollo, pretendemos que sea crecimiento selectivo de nanotubos de carbono. Para ello, para que sea un crecimiento selectivo, necesitamos generar patrones prediseñados de nitruro de titanio sobre sustratos de silicio cuarzo para estas deposiciones de nitruro de titanio. Y estos patrones pueden ser, los que nosotros hemos probado, son milimétricos y nanométricos. Las máscaras milimétricas que nosotros hemos empleado, entre otras, son rejillas de grafito con motivos circulares. Puesto que esto sería la máscara, si la colocamos sobre el sustrato de nitruro de titanio y posteriormente lo introducimos en el equipo Dual Ion Beam Sputtering, la deposición se realizaría en las zonas circulares y en todas las regiones exteriores sería la zona sin depositar cuarzo o silicio. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando lo que pretendíamos era crecer sobre nitruro de titanio y nos ocurrió justo al revés. En las regiones de nitruro de titanio
no tenemos absolutamente ningún crecimiento de nanotubos de carbono y en las regiones de silicio sí que tenemos esos crecimientos. Bueno, por lo menos hemos conseguido un crecimiento exclusivo en una de las zonas. El siguiente paso. Como iba diciendo, hemos conseguido un crecimiento exclusivo, aunque en la región de óxido de silicio, puesto que, no sé si lo he dicho anteriormente, que todas las muestras de silicio, si no se limpian con ácidos, tiene siempre una capa superficial de óxido de silicio, y el cuarzo también es óxido de silicio. Entonces, hemos obtenido crecimiento exclusivo en las regiones exteriores de óxido de silicio y en las regiones interiores no hemos obtenido crecimiento. Otras máscaras milimétricas empleadas, un poquito más pequeñas, serían rejillas de cobre, y en este caso tenemos con motivos lineales y cuadrados. Esta es una muestra con motivos cuadrados. En este caso lo hicimos al revés. Hicimos una deposición en toda la superficie de silicio de nitruro de titanio, depositamos la rejilla sobre la muestra y bombardeamos para obtener el motivo contrario. En las regiones de la rejilla, la estructura de malla, serían las regiones de nitruro de titanio, puesto que es la parte protegida dentro de la muestra, y las regiones no protegidas, que serían los cuadrados, serían regiones de nitruro de titanio y sin nitruro de titanio, cuarzo o silicio. Así sería como quedaría el motivo. Justo las mallas de nitruro de titanio y en el centro regiones de cuarzo. En este caso es un método más limpio y más preciso debido a que estas rejillas tienen un tamaño más concreto. Queríamos avanzar un poquito, no llegan a ser micrométricas, pero avanzamos un poquito en tamaño. Siguiente paso, ir a lo nanométrico, eso es lo que queremos nanodispositivos. Para obtener estructuras nanométricas no existen máscaras que se puedan manipular fácilmente, por lo tanto teníamos que buscar un nuevo procedimiento y decidimos emplear un poco una vía más química, que es la deposición de un polímero que al irradiarlo mediante microscopía SEM puedes generar un patrón. Luego eliminaríamos esa resina y se generaría el patrón. Sobre una oblea de silicio limpia depositamos una capa homogénea de resina, se irradia la resina y mediante disoluciones orgánicas se elimina esa resina. Esto sería la resina revelada, sobre ella depositamos el nitruro de titanio y el siguiente paso es eliminar estos restos de la resina y del nitruro de titanio. También en una disolución orgánica y mediante ultrasonidos. Una vez tenemos el patrón estructurado del nitruro de titanio sobre nuestra lámina de silicio, catalizamos y realizamos el procedimiento de crecimiento Alcohol Catalytic Chemical Vapor Deposition. Obtenemos un crecimiento selectivo igualmente en las zonas de óxido de silicio. Las estructuras nanométricas que hemos empleado son estos motivos lineales, esto es una imagen más cercana, y los resultados, como vemos, en las regiones centrales donde no existe nitruro de titanio, puesto que esto es nitruro de titanio y estos son nanotubos de carbono verticales, obtenemos crecimiento de nanotubos de carbono verticales en las regiones de óxido de silicio. Aunque aquí parezca que no están verticales, es que el top view de los nanotubos es así. En una imagen que tengo posterior os lo enseñaré más claramente. Nanotubos verticales en las regiones de óxido de silicio. Estas estructuras nanométricas, al haber hecho la deposición mediante la resina, quedan algunos restos de resina, pero sí que obtenemos el crecimiento vertical. Resultados SEM generales de todas estas muestras anteriores. No obtenemos crecimiento de nanotubos en la región de nitruro de titanio
y sí obtenemos crecimiento de nanotubos verticales en las regiones de óxido de silicio. Veis, aquí sí que se ve la zona superior de los nanotubos que parece que están horizontales o que son una maraña, que no tienen ningún crecimiento ordenado, y sin embargo por aquí en el lateral sí que se ve, aquí también se ve un poquito. Otra imagen de nuestros nanotubos verticales. No existe crecimiento en la región de nitruro de titanio, sí obtenemos crecimiento en las regiones de óxido de silicio. Caracterizamos ahora los nanotubos de carbono para saber su pureza, su diámetro aproximado, si son single, porque aunque sabemos que este método de crecimiento, el método de Chemical Vapor Deposition, con los catalizadores de cobalto y molibdeno, generalmente da nanotubos de carbono simples, tenemos que asegurarnos. Por ello empleamos el microscopio de transmisión electrónica de alta resolución y observamos que los nanotubos son de pared simple, se ve perfectamente que solo tiene una capa, que son de alta pureza, puesto que solo hay algunas impurezas de grafeno amorfo en grandes superficies, y un diámetro calculado aproximado de estos nanotubos es 1,35 nanómetros. También realizamos caracterización Raman con láser de argón por lo mismo, para saber la pureza y los diámetros de los nanotubos. En la caracterización Raman, la proporción entre la banda G, que sería esta, y la banda D, a mayor proporción indica mayor pureza de los nanotubos. En este caso se observa claramente que la proporción es muy alta, tenemos gran pureza de los nanotubos. Y estos picos, los radial breathing mode de la zona del espectro menor de 300 centímetros a la -1, solo existen con los nanotubos de carbono de pared simple, y con ellos además podemos calcular mediante una fórmula empírica un diámetro medio aproximado, que son 1,1 nanómetros, que realmente concuerda bastante con las medidas realizadas por TEM. Pasamos a caracterizar los catalizadores, el por qué nos ocurre esto que era justo lo contrario que queríamos, crecemos sobre la región de óxido de silicio en vez de sobre la región de nitruro de titanio. Para ello realizamos un análisis XPS. Los análisis XPS, en ellos podemos, no sé si lo sabéis, que el área bajo la curva es proporcional a la cantidad del elemento en cada una de las superficies. En estos espectros mostramos el sustrato de silicio con los catalizadores con línea negra continua y el sustrato de nitruro de titanio con los mismos catalizadores con línea roja discontinua. Para realizar este experimento simplemente se depositaron los catalizadores, como hacemos normalmente, en una muestra entera dividida por la mitad. En una muestra entera con la mitad depositada con nitruro de titanio y la otra mitad no. Se realizó solo una deposición del catalizador para que ese catalizador fuese el mismo en ambas superficies. Posteriormente ya cortamos, hicimos el análisis en ambas regiones para saber de manera concreta que la cantidad que se había depositado en ambas regiones debería ser la misma, y observamos que no era así. Sobre la superficie de silicio y nitruro de titanio, el primer catalizador, el molibdeno, tiene un área más o menos parecida, por lo tanto, la cantidad depositada en ambas superficies es la misma. Sin embargo, con el catalizador de cobalto, que es el segundo que se deposita, observamos un área muchísimo mayor en la región de silicio que en la región de TIN. A partir de aquí, mirando bibliografía e investigando un poquito más, dedujimos que el precatalizador o el ayudante catalizador de molibdeno lo que hace es una primera deposición en nanopartículas sobre la superficie de silicio y posteriormente, cuando llega el cobalto, se deposita sobre él. Si solo realizásemos el paso de la deposición de cobalto, se depositaría una monocapa de cobalto y los nanotubos no crecerían de la misma manera, crecerían con más multiwall, no serían tan perfectos, tan single, y tendrían muchas más impurezas. Por lo tanto,
observamos que en este caso las partículas de cobalto, que son el catalizador real, prefieren las regiones de silicio frente a las regiones de nitruro de titanio. Actualmente, puesto que lo que queríamos era crecer sobre nitruro de titanio, cambiando algunos parámetros y modificando algunas cosillas, hemos conseguido el crecimiento de nanotubos de carbono sobre las superficies de nitruro de titanio. En este caso no se ve muy claro, pero esta franja de aquí sería el nitruro de titanio, y esto creo que sí que se ve, que toda esta masa son nanotubos de carbono verticales. Estas imperfecciones del nitruro de titanio es debido a que cuando hicimos la deposición pusimos un calentamiento y se han levantado algunas burbujas, pero creo que esta imagen es bastante espectacular. Y esto es un zoom de esto, que tenemos varias franjas más a los lados, que todas tienen nanotubos de carbono verticales, y es un zoom de esto, que realmente tenemos una rejilla entera de las de cobre que os he mostrado anteriormente cuadradas, completamente estructurada con nanotubos de carbono verticales, tiene algunas imperfecciones, pero son nanotubos de carbono verticales sobre nitruro de titanio, que era lo que queríamos. A partir de aquí hemos hecho algunas medidas de emisión electrónica, aunque para ello hay que realizar montajes un poco complejos, puesto que hay que tenerlo todo bien aislado para saber que lo que realmente emite son los nanotubos de carbono, ni el sustrato, ni los catalizadores, ni ninguna otra cosa. Algunas de las medidas son estas, lo que pasa es que son todavía resultados preliminares. Sabemos que existe emisión electrónica, que es un punto muy importante, pero tenemos que continuar realizando medidas. Y bueno, creo que he sido demasiado rápida, pero para terminar ya, las conclusiones. Hemos conseguido sintetizar, mediante Alcohol Catalytic Chemical Vapor Deposition, nanotubos de carbono verticalmente alineados, espacialmente confinados, empleando el método de inmersión en las disoluciones de cobalto y molibdeno. El confinamiento se produce de manera exclusiva en las regiones de óxido de silicio, en las primeras que os he enseñado, o en las regiones de nitruro de titanio, que son estas últimas. Los nanotubos de carbono son de pared simple y de alta pureza. El molibdeno se emplea como cocatalizador, las partículas de molibdeno. Previene la agregación de las partículas metálicas de cobalto. Las partículas metálicas de cobalto son las responsables efectivas del crecimiento de los nanotubos de carbono. Y hemos obtenido emisión electrónica de los nanotubos de carbono. Muchísimas gracias. Gracias a interesante vosotros. todo lo que nos has contado. Y lo que tenemos ahora es tiempo para hacer unas cuantas preguntas, porque seguro que las hay, yo las tengo. Sí, Os sí, sí. animo a vosotros a preguntar. No se anima nadie. Una cosa, seguro que muchos lo saben, pero seguro que alguien que no. ¿Podrías recordar cómo funciona un ascensor espacial? Que es una idea muy interesante. Bueno, Porque seguro que muchos han quedado con la duda. Esto, si no recuerdo mal, era una idea de Asimov en alguna de sus novelas. Sí, era una idea pues eso, que era un poco de ciencia ficción, pero que cuando, bueno, los nanotubos de carbono se descubrieron, me parece como hace unos 50 años. Lo que pasa es que en el 91, en 1991, fue cuando realmente Iijima, que es el que estaba trabajando con carbono, pues vio que tenía pequeñas fibras de un material grafítico y pensó en utilizarlas. Cuando se han mirado las propiedades, se han estudiado un poco las propiedades de los nanotubos y se ha observado que es por lo menos 100 veces más fuerte que el acero, y lo que os he contado, que se podrían hacer nanotubos de 4.700 kilómetros, que el radio de la Tierra me parece que es aproximadamente así, no estoy muy segura. Claro, si podemos trenzar nanotubos de carbono unos con otros y conseguir un cable lo suficientemente largo como para que llegue fuera de nuestra atmósfera, no necesitaríamos esas naves espaciales que nos lleven hasta fuera de la atmósfera. Por lo tanto, la idea es anclar
de alguna manera con nanotubos a la Tierra una parte, que sería la base del ascensor, y la otra se quedaría como un satélite rodando, girando con nosotros alrededor de la Tierra. Por lo tanto, ese cable que ancle a la Tierra tiene que ser suficientemente resistente, suficientemente largo y seguro. Y hasta hace unos años, que fue cuando se descubrieron los nanotubos de carbono, por eso nos parecía una idea un poco de ciencia ficción, más que nada, que pensábamos que no existía un material que pudiese ser lo suficientemente resistente. Pero los nanotubos de carbono se emplean para muchísimas cosas, porque tienen propiedades hidrofóbicas, me parece que ahora los están empleando incluso para ropa, los incluyen dentro del material de la tela y son repelentes del agua. Entonces no necesitas llevar un chubasquero, se supone que tu jersey podría repeler el agua, pero tienen múltiples propiedades, se les está estudiando mucho. Ahora ya, yo creo que ya no son casi ni novedosos. Sí, siguen siendo muy novedosos, sobre todo lo que nos has contado. Lo que decía del ascensor, la ventaja es que podríamos subir y bajar pues, prácticamente gratis, porque la energía potencial la transformamos en cinética y la cinética en potencial. Y eso se puede resolver. Cualquier alumno de primero un poco, no digo aventajado, un poco constante, podría resolver el problema, y de hecho hay algún libro por ahí de un catedrático de esta escuela, si alguien lo quiere ver, son 101 problemas útiles de física, donde está resuelto el problema, y es muy bonito y muy elegante cómo se podría subir y bajar, pues eso, a 4.700 kilómetros o más, pues todo lo que se quisiera, a coste prácticamente cero. Lo único que costaría sería poner esto. Y yo tenía otra pregunta, mientras tanto, a ver si alguien más se anima, ya que tenemos aquí a ingenieros civiles, y es, ¿cómo podemos hilar todos estos nanotubos para conseguir un cable de 4.700 kilómetros? Si hay alguna vía, si hay algún camino para llegar. Yo no lo he intentado, pero yo intentaría más el crecimiento de los nanotubos, porque el crecimiento que yo he generado es un crecimiento durante 20 minutos. Si nosotros consiguiésemos que el sustrato estuviese en una estructura, en vez de horizontal, vertical, consiguiésemos un crecimiento durante mayor tiempo en continuo, igual podríamos conseguir esos nanotubos de esa extensión de los 4.700 kilómetros, pero no sé la manera de hilarlos. Podríamos incluirle algunas partículas, por ejemplo, en otros estudios previos de nuestro grupo se les han añadido partículas de hierro y hemos conseguido imantarlos, por lo tanto, dentro de una disolución que parece homogénea de nanotubos, un material que es totalmente negro, nosotros observamos a primera vista y es negro, le pones un imán y, puesto que son nanotubos que tienen incluida una partícula de hierro, todos esos nanotubos irían a esa zona. Si conseguimos poner un imán y un hierro, podríamos enlazar un nanotubo con otro y ir trenzándolos. Pero se les puede poner cualquier tipo de... un material hidrofílico que esté con un material hidrofóbico, igual tienden a unirse, o si les rodeamos, si los nanotubos son hidrofóbicos y les rodeamos de agua, también tenderían a enlazarse ellos con sí mismos para evitar al máximo posible el agua. Químicamente seguro que habría muchísimas posibilidades, habría que estudiarlo más detenidamente. Bien. ¿Ya se anima alguien? Hoy es como es el primer día. Sí. Pues cuando has empezado a hablar de que fabricabais para hacer los sustratos, que empezasteis como con mallas circulares y después cambiasteis a... Sí. O sea, ¿influye mucho la geometría de las mallas? ¿Tú piensas que es mejor que sea...? Muy buena pregunta. A ver, nosotros en un principio pretendíamos crecerlos sobre nitruro de titanio, y al observar en esas mallas redondas que crecían al revés, que crecían en las zonas periféricas de óxido de silicio, decidimos cambiar para que la parte que rodeaba fuese el nitruro de titanio, puesto que pensábamos, todavía no habíamos caracterizado por XPS, no sabíamos cómo iba el catalizador de una región a otra, pero pensamos que lo que hacía el nitruro de titanio
por estas características hidrofóbicas de los nanotubos, es que rechazaba el catalizador. Entonces, si nosotros rodeábamos superficies con nitruro de titanio, ese rechazo generaría que se acumulase mayormente el catalizador en el centro de esas regiones, que son las regiones cuadradas, y generasen todavía mejor y más largos crecimientos de nanotubos de carbono. Esa era nuestra idea inicial y, bueno, de hecho, al final es un poco lo que se vio, que las partículas del catalizador real, igual las de molibdeno no, pero las de cobalto, que es el catalizador real, prefieren las regiones de óxido de silicio. No es tanto el rechazo, pero sí es esa preferencia. Hay que hacer todavía más estudios sobre esa preferencia, porque luego, cambiando más parámetros, hemos conseguido el crecimiento en nitruro de titanio y son los mismos catalizadores los que hemos empleado. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? No, pues muchas gracias a todos por haber venido aquí y nos vemos no dentro de una semana, porque es el 11 y el 12 es fiesta, igual es un poco problemático, pero sí dentro de 2 semanas, el lunes 18, habrá un nuevo seminario, así que muchas gracias a todos y sobre todo a Teresa, muchas gracias. Gracias.